Bueno, buen día, feliz 25 de mayo a todos, bienvenidos a nuestro segundo Ateneo, que seguro va a salir tan bueno como el primero. Muchas gracias para todos los que se han tomado el tiempo de estar. Espero que salga muy lindo, que seguro que sí. Pablito les va a charlar de nutrición equina y yo les voy a comentar un poquito sobre este síndrome, o síndrome, como les guste decirles. Y bueno, yo me tengo que ir a trabajar, tengo que estar a las 10 en el hipódromo, pero bueno, voy a llegar un poquito tarde. Así que bueno, si ven que me voy rapidito después de dar la clase, porque no quería fallarles. Así que, bueno, si quieren, arrancamos. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que es el síndrome o síndrome de equino exhausto, que es muy importante que lo sepamos porque, bueno, pasa esto. ¿Qué pasó? Perdón, se me trabó un poquito. A ver. Dame un segundo, porque no sé qué pasó. Ahora sí, ahí está. Bueno, ¿qué es este síndrome? Se acordarán que un síndrome entonces es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en determinadas patologías, por lo que en este caso el síndrome de equino exhausto va a ser un conjunto de síntomas y signos que se van a presentar cuando se supera la capacidad del caballo deportiva. Entonces, en los caballos de endurance, como afecta mayormente, que la carrera de endurance, ya la vamos a ver, es una carrera que es en maratón de caballos, aparece al final de la carrera o incluso en medio de la carrera. Por ende, sabemos que afecta a caballos deportistas de endurance y además en la prueba completa, que es otro tipo de disciplina que también requiere de una alta demanda energética y física del animal. Las razas que más se utilizan para endurance es la raza árabe, por ende una de las más afectadas, pero si yo utilizara también un criollo o cualquier otro para hacer algún otro tipo de actividad excesiva, digamos, deportivamente, podría llegar a afectarlos también. Y no solo tiene que ser una carrera de endurance y afectar a caballos árabes, sino que yo necesito unas condiciones ambientales desfavorables que me perjudiquen al caballo y que sean, por ejemplo, condiciones de altas temperaturas con una humedad ambiental alta. Por ejemplo, ya sentimos pesado que sea 70% humedad, 80% humedad, imagínense para el caballo. Para darnos una idea en qué consta una carrera de endurance, yo me puse a leer el reglamento de la Federación de Endurance Argentina y se nombran que hay distintas categorías para esta carrera, pero en general que tienen distancias de 80 a 160 kilómetros en un día, que dependiendo obviamente de la categoría, hay una velocidad mínima en la que se debe correr y una velocidad máxima. Generalmente ronda entre los 12 kilómetros por hora y los 16 kilómetros por hora en la competencia de endurance nacional. Siempre en estas carreras hay puestos de revisación veterinaria donde se va a ir controlando parámetros del animal como temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, para mantener un control sobre el animal justamente. Un equino endurance, fíjense que acá les puse una tablita que está de un libro de fisiología del ejercicio, que estaba muy bonito. Acá te muestra cuánto es el peso de un caballo de endurance comparado a un thoroughbred de 450. La velocidad es un poco más baja porque se me tiene que mantener constante, que la verdad que es un ejercicio muchísimo más difícil, yo creo, que un ejercicio de potencia, porque hay que saber administrar y economizar la energía de un animal. Entonces tenemos del 15 a 35. Sí, perdón. Oh, qué más. Esa, estamos en eso, estamos en eso. Fíjense entonces que la velocidad media, digamos, es de 15 kilómetros por hora a 35 kilómetros por hora en una duración de un ejercicio de 6-8 horas. Y yo me puse a averiguar que a veces hay carreras de un día completo. Mili, Así que, ¿sí? buen día. Ponelo en pantalla completa. Ahí. Ahora sí. Ah, buenísimo, Perfecto. buenísimo. No sabía que era así, discúlpenme. Bueno, lo que íbamos charlando para darnos una idea del endurance, las distancias que tiene, las velocidades máximas y mínimas
Y lo que yo les estaba mostrando acá en este cuadrito, que dice que son las variables seleccionadas fisiológicas de las especies atléticas y no atléticas. Un caballo de 400 kilos tiene una velocidad de 15 a 35 kilómetros con una duración de ejercicio. Acá está sería la presión máxima de oxígeno, si no me equivoco. Y bueno, parámetros como la energía que se utiliza por día en kilocalorías, que es bastante alta. Así que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y ahora vamos a charlar un poquito por qué se produce este síndrome, para que podamos entender después por qué se presentan estos diferentes signos clínicos que nosotros vamos a tener que reconocer. Entonces, hay que tener en cuenta que un equino en condiciones favorables va a perder de 5 a 8 litros por hora. Todo esto, o sea, es decir, que va a necesitar de 5 a 8 litros de sudor por hora para refrigerar todo ese cuerpo de manera normal, en condiciones favorables. Pero un caballo de endurance que va a estar en condiciones desfavorables va a perder de 25 a 30 litros o más si las condiciones justamente no son las que más lo favorezcan. Piensen que 25 a 30 litros es un montón para el animal. Un caballo de 400 kilos y estamos hablando que eso va a ser sostenido en un tiempo. Entonces ya de por sí va a estar en una condición desventajosa para su equilibrio hídrico y todos los equilibrios iónicos del animal. Y acá tenemos que en el artículo que yo estaba leyendo decía que las pérdidas del 5 a 10% de líquido provocan un descenso en el volumen circulatorio, por lo que yo ya tendría un compromiso vascular de ese animal. Y eso me va a complicar más y más el cuadro. Además, como cerecita del postre, el sudor de este tipo de animales no es igual al nuestro y al de otras especies. Es un sudor que es hipertónico respecto al plasma. Entonces, fíjense que si bien el plasma tiene sodio en 140 o 142 mil equivalentes de la molaridad de litro, en el caso del sudor va a tener 131. En el caso del potasio, fíjense cómo supera de 4 mil equivalentes a 53. Es un montón. Y todo eso no sale de la nada. Eso tiene que salir de algún compartimiento. En este caso, en los compartimientos celulares, del LIC sería. En el caso del cloro, fíjense que se pierde muchísimo cloro, se pierde calcio, se pierde magnesio. Entonces, no es una posición muy buena para el caballo. Acá les armé un cuadrito también para hacerme una duda de memoria a mí y para que también lo entiendan más o menos cómo se va desencadenando cada situación. Entonces, nosotros vemos que ante un ejercicio intenso, prolongado, en condiciones ambientales desfavorables, como son el calor y la humedad, el caballo va a comenzar a trabajar muscularmente. Ese trabajo muscular me va a incrementar la temperatura corporal y para bajar esa temperatura corporal que el animal necesita, bajarla, va a aumentar la producción de sudor para bajar esa temperatura. Es decir, que va a empezar a sudar completamente. Acuérdense que los caballos, para por ahí los chicos que están ingresando, los caballos sudan por todo el cuerpo. Es diferente al perro, es diferente al chancho, es diferente a los gatos. El caballo sí va a sudar por todo el cuerpo. Si bien hay zonas donde hay más cantidad, en general suda por todo el cuerpo. Entonces, si yo voy a aumentar mi producción de sudor, pero a la vez el ambiente me está quitando un montón de ese líquido, yo voy a entrar en un estado de deshidratación. Pero para producir ese sudor, que es hipertónico, como habíamos charlado, va a haber un traspaso de iones desde los compartimentos celulares. En el artículo se hablaba que el mayor reservorio de estos iones va a ser el tracto gastrointestinal y el músculo, hacia el líquido extracelular. Por ende, vamos a tener una pérdida de iones de cloro, sodio, potasio, mediante la sudoración, que es hipertónica, y para tratar de mantener un poco esa brecha aniónica, va a haber retención de bicarbonato en el túbulo renal. Esto termina siendo contraproducente, si bien lo intenta hacer para que el animal se mantenga en homeostasis y mantenga todas sus condiciones medianamente normales, va a terminar siendo contraproducente y me va a producir una alcalosis metabólica, lo cual es negativo, no es positivo.
Por ende, si nosotros seguimos pensando también en este cuadro de deshidratación que va a estar el animal, si yo pierdo líquido, entonces mi volemia desciende. Y si mi volemia desciende, no está muy bueno, porque todos los órganos que recibían cierta cantidad de sangre van a empezar a recibir un poquito menos. Y a su vez, este descenso, esta pérdida de agua, me va a quitar un poco el componente líquido de la sangre y me va a empezar a concentrar todos los componentes celulares. Por ende, hay un aumento de la viscosidad de la sangre. Si nosotros hiciéramos un hematocrito de ese animal, el hematocrito va a salir más alto, porque justamente es como hacer un jugotán. Si yo le pongo poca agua y mucho soluto, entonces va a estar más concentrado. De igual manera, con las proteínas totales y otro tipo de iones. Entonces, acuérdense que del corazón un 25% se va a ir al riñón para hacer el filtrado glomerular. Si yo no mantengo ese porcentaje, entonces el riñoncito va a empezar a sufrir porque no va a tener la misma cantidad de sangre para filtrar, no le va a llegar, y por más que él intente compensar, siempre hay un umbral donde se va a pasar y el riñón va a empezar a filtrar muchísimo menos, y eso me va a traducir que va a haber más desechos que no se van a poder excretar. Otras consecuencias que van a poder suceder, se hablaba también del edema pulmonar. Entonces ahí tenemos otra cerecita más que vamos a tener que combatir a la hora de hacer el tratamiento. Por otro lado, fíjense que va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando hay aumento de la frecuencia respiratoria en el ejercicio, se va a empezar a sacar más dióxido de carbono, y acuérdense que el dióxido de carbono es ácido, entonces funciona como una alcalosis respiratoria. Por otro lado, ¿qué pasa con las reservas de energía del animal? El animal, cuando va a empezar a trabajar, va a empezar a consumir sus reservas de energía, va a empezar primero por las fibras tipo 1 y luego va a cambiar a las fibras tipo 2, que las dos contienen glucógeno. Aún así, ese glucógeno va a ser también un poco insuficiente, por lo que va a empezar a hacer lipólisis, va a empezar a sacar energía de las grasas. Por ende, se va a utilizar, como dice acá, las reservas de energía para proveer a los músculos, y va a haber una producción de desechos de lactato, resultado de ese sería catabolismo de moléculas, y se va a producir lactato e hidrógeno, protones de hidrógeno. Estos protones de hidrógeno van a empezar a acidificar el músculo y la sangre. Va a haber un daño también de la membrana por los radicales libres que se produzcan ahí también. Entonces va a haber un daño a la fibra muscular, una acidosis, y esto me va a culminar en una rhabdomiólisis. ¿Qué quiere decir la rhabdomiólisis? Es una patología donde hay una degeneración y una ruptura de las fibras musculares. Lo habíamos charlado un poco con el caso de la Dolo. La Dolo había mandado un caso de su yeguita, caminaba embarada, estaba dolorida, no quería moverse mucho. Entonces ahí tenemos una rhabdomiólisis. Si bien es para dar otro ateneo esto, la rhabdomiólisis tiene dos tipos, una recurrente y una sería, como no sé el nombre bien, perdón, estoy volada, pero sería la tie-up o enfermedad de los lunes, que aparece después de justo un ejercicio muscular, intenso. Uy, mira, bueno, me ha quedado arriba. Todo me lleva a un desequilibrio ácido-base, electrolítico, alteración del sistema termorregulador y alteración del sistema cardiovascular. Fíjense que habíamos dicho que hay un descenso del volumen de filtrado glomerular, la sangre va a estar más viscosa y menos volemia, y esto me lleva a una perfusión de tejido inadecuada y menos oxígeno suficiente, ¿no? Entonces, fíjense que todos los signos que van a aparecer son referentes a esto, son justamente un síndrome que aparece después de un ejercicio demasiado intenso. Por ende, tenemos signos como depresión del sensorio, deshidratación, anorexia, taquicardia, taquipnea. El tiempo de llenado capilar va a estar aumentado porque va a ser insuficiente la sangre que llegue. Las mucosas van a estar pálidas porque se va a intentar economizar la poca sangre que queda lo más que se pueda. Va a haber diarreas. Las diarreas van a aparecer por
una perfusión inadecuada del intestino, además del efecto pistón que va a empezar a aparecer. Recuerden que el caballo tiene unas vísceras del intestino muy grandes, que cuando va corriendo, eso choca hacia adelante con el diafragma, con todo, con las otras vísceras incluso. Entonces, ese intestino va a estar también un poco resentido. Va a haber una hipertermia, recuerden toda la energía calórica que se produce en el trabajo muscular. El caballo va a caminar embarado, ¿vieron? Cuando uno va al gimnasio, vuelve y después está duro, que le duele todo. Bueno, exactamente así. Va a haber temblores musculares, ¿vieron? Cuando también se sobreesfuerzan demasiado, que queda el musculito ahí no temblando. Va a haber un estado de recumbencia en algunos casos y no va a querer moverse. Y aparece esto que se llama flúter diafragmático sincrónico, en algunos casos, no digo que siempre. ¿Qué es este flúter diafragmático sincrónico? Para eso tenemos que pensar en este desequilibrio iónico que habíamos comentado más temprano, donde el calcio, el potasio, también el calcio, sí, el cloruro, el magnesio, todo, va a estar en un estado de desequilibrio, pero todos estos elementos son necesarios para realizar la despolarización de la, de las fibras del corazón. Si yo tengo un desequilibrio iónico, entonces estoy en compromiso en mi conducción eléctrica del corazón. Por ende, lo que pasa en este flúter diafragmático sincrónico es una alteración en la conducción eléctrica al nervio frénico que, según el libro, pasaba cerca del pericardio. Cuando yo altero esto, lo que va a suceder es que va a ser sincrónico el movimiento diafragmático con la contracción del músculo cardíaco. Va a ser como similar al hipo. Era algo complejo de entender, así que puede ser que me esté equivocando un poco. Pero lo que yo entendí era eso, que es como un hipo que aparece, que justamente fue una cuestión de conducción eléctrica. Y si nosotros hacemos laboratorio para ver cómo está la sangre de ese animal y todo es una foto de cómo está en el momento, vamos a ver que hay un descenso de los iones, cloro, sodio, potasio. Va a haber una azotemia variable. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay un volumen de filtrado glomerular alterado, puede haber acumulación de compuestos nitrogenados en sangre, como es urea, creatinina. Va a haber una alcalosis metabólica por todo este revuelo que dijimos que es de iones. La CPK, la AST y la LDH, que son enzimas musculares, que obviamente no son solo musculares, sino que también aparecen en otras partes del cuerpo, que son isoenzimas. En este caso, que nosotros las vamos a tomar representativas del músculo, van a estar aumentadas. ¿Por qué? Se aumentan porque si yo las tengo en el citoplasma de una célula y yo la rompo, va a salir a la sangre. Entonces las vamos a ver aumentadas. La CPK es la creatininfosfato quinasa, que se va a encargar de quitarle un fosfato al ATP para que quede en ADP, ¿no? Sacar energía, básicamente. Después tenemos la AST y la LH. La LH es la lactato deshidrogenasa, que también es re importante para ¿cómo son esto? Perdón, estoy un poco pasada vuelta. Ay, de lo que yo hablo, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, la lactato deshidrogenasa es una enzima que va a estar ahí funcionando en el metabolismo del lactato. Y después tenemos, como les había comentado antes, si yo voy a disminuir ese porcentaje de líquido que tiene la sangre, entonces se va a concentrar lo que está de manera sólida, digamos, como son las células. Entonces el hematocrito va a estar elevado y las proteínas totales también. Entonces fíjense acá les puse una fotito de el caballo, esta es una foto del tying up o enfermedad de los lunes o rhabdomiólisis. Y acá está, se dan cuenta que está como contraído, está incómodo, está dolorido, está en una posición antiálgica incluso. Fíjense que está este caballo en recumbencia, está exhausto. El tipo tiene pinta de estar exhausto. Entonces, ¿cómo vamos a poder,
me fui. ¿Cómo vamos a poder ayudar a estos caballos que están en este estado? Primero tenemos que combatir esa deshidratación, ese desequilibrio iónico. Esto lo vamos a hacer mediante fluidoterapia, vamos a elegir correctamente qué solución cristaloide vamos a utilizar, vamos a suministrar calcio también para ayudarlo, vamos a combatir el calor y dar relajación al animal usando una ducha fría, por ejemplo, post actividad, lo mojamos bien en la cabeza, lo mojamos bien en el dorso, en las patas, fíjense cómo ahí le están echando mucha agua en todos lados, acá también, está tomando agua. Vamos a combatir las endotoxinas. ¿Se acuerdan que yo les dije que puede aparecer diarrea en estos casos por esta poca perfusión sanguínea, por este efecto pistón? Las bacterias están como locas dentro del intestino. Entonces, producen. Esto es muy peligroso porque es combinado con la poca perfusión vascular que hay. Endotoxinas en sangre me puede dar sí o sí, bueno, no sí o sí, a un cuadro de laminitis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y no tomarlo a la ligera, porque es un cuadro que no está bueno. Después tenemos que combatir el daño muscular con las vitaminas E y selenio, que está comprobado que son antioxidantes, o sea que van a ayudar a sacar esos radicales libres para evitar que se siga dañando la membrana plasmática de esas células. Y el uso de AINES lo tenemos que hacer con cuidado porque el animal ya viene deshidratado, viene resentido en todos sus órganos, pero si yo necesito darle un poco de analgesia porque está dolorido y no la está pasando bien ese bicho. Y en el caso de la cepromacina, que es un vasodilatador periférico, también la usaría con cuidado porque los que están viendo fármacos saben que tienen muchos efectos no tan piolas. Pero la cepromacina la podemos ocupar para evitar también esta laminitis que puede suceder. La laminitis es un tema lindo que estaría bueno para otro Ateneo porque es una enfermedad muy importante. Y después podemos prevenir todo esto, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Entonces realizamos una buena preparación física y un buen entrenamiento del caballo para que él esté preparado físicamente. Pero más que nada también, si yo voy a llevar un caballo de, por ejemplo, Mendoza a correr un endurance en Córdoba, y la verdad que me conviene bastante aclimatarlo previamente a ese animal para que esté en una... que está aclimatado, digamos. Después tenemos que conocer bien a nuestro caballo. El jinete no puede correr en cualquier caballo que recién conoce y le hizo cariñito y se subió. No, el equino tiene que conocer a su caballo, tiene que saber leerlo, tiene que saber cuándo está agotado, cómo sigue, cómo lo ve. No es moco pavo ese tema. Después, una buena dieta con una muy buena calidad para que tenga sus buenas reservas de energía y que esté bien, sano y con todos sus nutrientes. Debemos administrar fluidos al caballo durante la competencia para prevenir deshidratación. Hay que enseñarle que tome agua corriendo, no debe ser sencillo. No lo he hecho nunca, no sé, pero hay que enseñarle también. Si se le puede dar antes en la bebida y en las sales en ración, nos conviene darles un poco de tipo Gatorade, ¿vieron? Que les demos una ayudita. Y después, para finalizar, le podemos dar vitamina E y selenio para combatir los radicales libres, que está, bueno, igual como en el tratamiento. Y así que esa es la bibliografía. Después les paso el Power, si quieren. Así les sirve toda esta bibliografía. Está muy bueno. Este de abajo me encantó. Ojalá tuviera más tiempo para leerlo, pero está muy lindo. Este es el libro que me dio Adri, que está joya. Y este es el artículo que utilicé. Así que, bueno, muchas gracias. Sí, Pablito, yo le dejo el mando a ustedes, me voy corriendo al hipódromo si no llego tarde. Y bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y bueno, y nada, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Se me escucha? Hola. Ah, bien, listo.
Sí, sí. Bien. Bien, bien. Yo les vengo a hablar principalmente no, de forma general de lo que es la nutrición equina. Es como para ir entrando en estas charlas, digamos, a lo que es la nutrición. Yo tengo una ayuda a memoria porque si no, me pierdo. Bueno, antes de comenzar todo, digamos, toda la charla, debemos recordar algunas particularidades digestivas que tiene el equino, como lo sería, por ejemplo, que tiene un estómago pequeño, es de vacío rápido y tiene una producción de jugo gástrico continuo. Eh, Esto hay que tenerlo en cuenta más adelante porque cuando repasemos la parte de etología, que si bien ya la repasamos en la charla anterior, hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que el caballo se considera lo que es un fermentador posterior. Esto quiere decir que no fermenta con el estómago, sino con toda la parte de su sistema digestivo, la parte del intestino grueso. Esta parte es tan importante que el colon incluso llega a mantener hasta 130 litros, por lo menos. Que ahí es donde tiene toda la microbiota y va a producir todos los ácidos grasos volátiles y, bueno, que después va a usar como energía. También es muy importante recordar que el tránsito intestinal es muy rápido, por lo cual... Uy, ¿se me cortó o salió alguien? Bien, bien. Bueno, entonces, bien. El tránsito intestinal, bueno, como dije, es muy rápido, lo que nos lleva a que la dieta sí o sí contenga mucha fibra. Esto sumado a que tiene una producción de jugo gástrico continuo, nos hace que como regla general el caballo no debe estar más de 3 horas sin alimento, porque si no van a empezar a tener alteraciones a nivel gástrico. Ahí podemos observar que el tamaño del estómago del equino en relación al cuerpo es bastante pequeño, tiene unos 10 litros más o menos, más o menos, digamos. Y acá a modo de esquema podemos observar lo que es el tamaño del ciego o el colon con lo que es el estómago. Bien. En el intestino delgado se va a producir parte del metabolismo donde se van a degradar los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y se van a absorber los monosacáridos, como la glucosa, la fructosa o la galactosa. También se van a absorber los aminoácidos y pequeños péptidos a través del transporte activo. También tenemos ácidos grasos y monoglicéridos y vitaminas, donde tenemos las vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles, como la B y la C. Y tenemos algunos minerales que también se absorben acá, como es el calcio, el hierro y el magnesio. El intestino delgado es bastante importante porque acá se van a absorber los alimentos que tienen, los alimentos que no son fibrosos, los que son llamados como granos o concentrados. En la digestión del intestino grueso, que esto principalmente lo produce la microbiota que tiene, se van a degradar las fibras dietéticas, las cuales van a ser degradadas a ácidos grasos volátiles, que son la principal fuente de energía del caballo. También las proteínas no estructurales que no se llegaron a degradar en lo que es el intestino delgado, las van a degradar la microbiota aquí. Y los hidratos de carbono también se van a producir, o sea, los tres se producen ácidos grasos volátiles. Y si bien las proteínas, el circuito que tiene para producir ácidos grasos no es tan eficiente, el caballo también las transforma en ácidos grasos. Y los hidratos de carbono se producen tanto gases como hidratos de carbono. Bueno, se absorben todos los ácidos grasos volátiles. El agua, acá se absorbe mucha cantidad de agua. Y los electrolitos como es el sodio, el potasio, el calcio. También tenemos la vitamina B y la vitamina K. En el intestino grueso se van a aprovechar más lo que son los pastos y los forrajes, que en realidad debería ser la alimentación principal que debería tener un caballo. Pero bueno, ¿a qué se le considera concentrado y a qué se le considera un forraje?
Los forrajes son alimentos que tienen alto valor nutritivo y tienen mucho contenido de fibra. Suelen ser alimentos que, a diferencia de los concentrados que tienen alta densidad, son de poca densidad. A los forrajes se les considera como pastos naturales, los que se pueden encontrar en un potrero de forma natural, o los cultivados como por ejemplo la alfalfa. También se caracteriza por tener baja energía. Y los concentrados son alimentos de alta densidad, como lo es el maíz, el trigo, que tienen mucha energía, pero tiene bajo contenido de fibra. Pero bien, como yo recién aclaré, lo ideal para un caballo sería solamente consumir forraje, pero para elegir un buen forraje debemos tener dos cosas en cuenta, como es la categoría del pasto, que según la ruta fotosintética que tiene el pasto, se van a categorizar en C3 y C4. Los C3 son forrajes que se crían mayormente en climas templados, climas donde la temperatura óptima para estas plantas son entre 16 y 24 grados. Y en C4, que serían los forrajes que se cultivan en temperaturas tropicales, digamos. Tienen un rango óptimo entre 34 y 35 grados. Son pasturas que necesitan bastante calor. A nivel de nutrición, los pastos que son criados en clima templado tienen una mayor nutrición. Pero los pastos C4, que son en climas tropicales, suelen tener una mayor biomasa. Quiere decir que generan más volumen. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es esta molécula, que se llama lignina, la cual se va a adherir a la fibra dietética, que es la que a nosotros nos importa en la dieta, y va a formar complejos indigestibles. Este complejo el caballo lo come y no lo puede digerir, ni el caballo lo digiere, ni la microbiota tampoco. El contenido de lignina lo podemos más o menos evaluar viendo el estado de la planta. Las plantas que son más jóvenes, las plantas que recién están creciendo, tienen un muy bajo contenido de lignina y alta contenido de proteína. A medida que la planta va creciendo, la lignina se va ligando más a la fibra y cuando llega la floración podemos observar que ya el palo está totalmente duro. Por ejemplo, en alfalfa la parte de abajo es dura. La lignina le da la rigidez a lo que es la planta. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque si nosotros le estamos largando el caballo en un potrero donde está todo, por ejemplo, una alfalfa que está florecida al 80, al 90%, le va a hacer bien, pero no es un buen alimento para darle. Por eso siempre es recomendable, en este caso sería darle un forraje que sea clasificado en el rango de C3 y que esté en estado vegetativo, se dice, que es antes de llegar a la floración. Y otra cosa que hay que tener en cuenta que es lo que es el consumo voluntario de forrajes. Esto es lo que el animal, el caballo en este caso, puede llegar a comer si tiene alimento a discreción. En varias bibliografías se dice que puede ser del 1,8 al 3% de su peso vivo. Hay que recordar que el alimento se calcula en base a peso seco. Ahí al final hay un ejemplo de cómo podemos sacar la ración para darle en base al peso en fresco sería. Si bien varias bibliografías dicen que va entre el 1,8 al 3%, a nivel de laboratorio se estudió, se tomaron mejores técnicas de medición y se halló que hay caballos que pueden ir del 1,5 al 5,2. Esto dependió mucho tanto del tipo de forraje y el estado de floración y también, que es mucho más importante, es el estado fisiológico del animal. No es lo mismo un potrillo que está en crecimiento, ya viejo que ya están solamente en mantenimiento o que solamente lo tienen en el corral. A este caballo que se encuentra en mantenimiento nada más y ya terminó su crecimiento, lo ideal sería darle solamente forraje que sea en estado vegetativo, o sea, de buena calidad, y ya con eso podríamos cubrir sus requerimientos. Pero bueno, ¿qué pasaría con un caballo que está con ejercicio intenso o una madre que está lactando? Ahí ya el requerimiento nutricional es mucho mayor. Entonces se hace lo que se conoce como relación forraje concentrado.
se le empieza, o sea, al animal que necesita más requerimiento, se le empiezan a dar concentrados. Pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Si bien un caballo con alto ejercicio físico o una hembra que está lactando tiene mayor requerimiento, nunca debemos pasar lo que es la relación forraje concentrado que sea 50-50. Esto para evitar problemas metabólicos o problemas digestivos. Si bien hay caballos que están recibiendo una dieta que es más o menos 40-60, pero 40 de forraje y 60 de concentrado, como regla general, nunca se debería dar menos del 1% del peso vivo del animal que sea solamente forraje. O sea, debemos sí o sí dar la parte de forraje porque debe consumir fibra para una buena digestión. Para potrillos que están en crecimiento, no se recomienda mucho el uso de concentrados, si bien se dan, porque empiezan a tener problemas a nivel de las articulaciones o tienen problemas de crecimiento porque tienen como tanta energía, se produce lo que es lo que se conoce como era, no me acuerdo cómo era, que es como que empiezan a crecer de más, entonces empiezan a tener varios problemas. En animales que tienen un ejercicio moderado, se recomienda que la relación forraje concentrado sea 70-30. Y ya cuando tiene ejercicio intenso, sería de entre 60-40 o como mucho 50-50. Aquí hay una forma de sacar el cálculo de cómo calcular el alimento, donde tenemos que un caballo de 400 kilos que tenga un trabajo moderado, ahí como recuerdan, dije que sería lo recomendable un 70 de forraje, 30 de concentrado. Entonces ahí podemos sacar que el 2,5% del peso vivo, que sería el consumo voluntario, por así decirlo, de un animal, sería de 10 kilos. O sea, para un caballo de 400 kilos, se recomienda que darle 10 kilogramos de alimento. Con una relación 70-30 sería 7 kilos de forraje y 3 de concentrado. Como dije recién que era en base seco, nosotros sabemos que, por ejemplo, una alfalfa que está en potrero tiene una humedad del 70% aproximadamente. Ahí hacemos regla de 3. Si sabemos que el 30% que le falta acá al 70% son los 7 kilos de forraje, hacemos regla de 3 y nos da que son 23 kilos de forraje. Y si el concentrado, que generalmente tiene un 10% de humedad, también hacemos regla de 3 y nos da que sean 3,4 kilogramos de concentrado. En total de alimento serían 26,7 kilos. Si uno se pone a pensar que le va a dar alrededor de 27 kilos de alimento a un caballo, de una vez, te parece una barbaridad de alimento, pero uno debe tener en cuenta que el caballo en su forma salvaje vive comiendo, pasa de entre 12 a 16 horas comiendo. Entonces, teniendo esto en cuenta y que no debe pasar más de 3 horas sin alimento el caballo, vemos que en realidad se lo come durante todo el día. Entonces, no hay que asustarse cuando vemos estos números así tan grandes. Bueno, entonces como conclusiones sabemos que la alfalfa en un estado vegetativo, que sería el estado en crecimiento, cumple tranquilamente los requerimientos para un caballo en mantenimiento. Entonces la relación forraje concentrado sería lo recomendable 100-0. Obviamente que si es un fardo de pasto que está en mala calidad, un potrero que ya está florecido, se le puede dar un poco de concentrado. Ya si hay trabajo ligero, se les recomienda una relación 80-20 y con trabajo intenso lactación sería de 60-40. Como máximo, 50-50. Y como mínimo, que esto es lo que cabe más recalcar, es que como mínimo el forraje debería ser del 1% del peso vivo. Bueno, esa es la bibliografía que ocupé. Al principio está la publicación donde saqué la mayoría de los datos y bueno, toda la bibliografía que se ocupó. Muchas gracias. Sí, ahí va. Sí, principalmente la idea era... Bien, bien, la idea... No, esto, o sea, es la bibliografía que se ocupó en el paper, yo ocupé el paper y saqué información de otros, pero no los puse en realidad. La idea...
Sí, es- es bastante general. La idea de esta charla era comenzar con la parte de nutrición, digamos, para, para ver si empezamos con otras charlas cuando ya serían problemas digestivos o problemas que son a causa de la nutrición, digamos. Pasa que a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, acá donde yo vivo, no se tienen muchos caballos de carrera y todo eso, sino que tienen caballos para propios, digamos, como mascotas, si bien los montan y todo eso. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, hay gente que tiene cultivos acá de zapallo, zanahoria, y por ejemplo no lo ven, porque capaz que no, es tan no le es rentable. Entonces aparecen esta gente que tienen estos caballos y capaz que lo tienen una semana, un mes con zanahoria o zapallo. Entonces de ahí me llamó la atención qué pasa con esto. Pero claro, si no sabes la base, no puedes encarar los otros problemas, digamos.